Hola, bienvenidos mis queridos amigos nacidos bajo el signo de Tauro. Bienvenidos a su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy quiero invitarlos a que se suscriban al canal, le den like a este video y activen su campanita para recibir las notificaciones. También quería pedirte que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, que la dejes pasar, ya que no tiene día, no tiene hora, y llegará a tus ojos y a tus oídos el día y la hora que el universo sepa que tú así lo requieras. Esta lectura tiene 4 partes. La primera parte para los queridos amigos de Tauro que se encuentran en este momento en una relación. La segunda parte para los solteros, la tercera parte para los tauros que quieren saber de su economía y la cuarta parte para los tauros que quieren algún consejo referente a su trabajo. Voy a comenzar con los queridos amigos y amigas de Tauro que se encuentran en una relación en este momento. Entonces te voy a pedir que pienses en tu pareja mientras yo barajo las cartas o en esa situación, en esa pregunta que tú quieres resolver, en esa duda que tú tienes en este preciso instante. Las cartas nos hablan y la verdad es que son nuestros guías espirituales que nos hablan a través de los oráculos. Yo simplemente soy un instrumento para poderlas leer, para poderlas interpretar, pero son los guías espirituales los que hablan. Bueno, vamos a sacar las cartas para nuestros queridos amigos y amigas de Tauro en este momento. Bueno. La verdad es que en este momento la relación de ustedes se encuentra en una etapa bastante difícil. Han tenido enfrentamientos y discusiones entre ustedes bastante fuertes y la verdad es que tienen, yo creo que inclusive hasta una crisis espiritual porque hay una infidelidad en la relación. La persona con la que tú estás, la verdad, si tú estabas preguntando acerca de esto, yo te quiero decir que sí, lamentablemente sí, existe una infidelidad de tu persona especial. Lo que pasa es que esto ha venido escalando, ¿ya? Esto ha venido como de problema en problema, etapas difíciles que han tenido ustedes y que no han resuelto las dificultades, esas dificultades pequeñas. Entonces esto se comenzó a inflar como un globo cada vez más, hasta que esto explotó. Hasta que esto al parecer ya no dio más y la única salida que vio tu pareja, tu persona especial, fue serte infiel definitivamente. A mí no me gusta dar este tipo de noticias y lecturas, pero pues no puedo decirte que no, porque ahí claramente está, en las cartas lo dice. Mira, en este momento tal vez ustedes problemas económicos no tengan, que es lo de menos que pasa o lo que ha sucedido en su relación. Pero la verdad, las cosas no han funcionado nada bien. Em, Parece ser que ha sido algo como forzado, algo como forzoso para ustedes estar juntos y de esa manera la verdad es que ninguna relación puede seguir adelante, no puede ir adelante. No sé cuál sea la decisión que tú pienses tomar al respecto de esta situación. Si tú quieras salvar tu relación, si definitivamente quieras estar con esta persona que te ha engañado, que no te ha sabido respetar, pero esa ya sería tu decisión. Si lo haces o no lo haces, cada quien es libre de decidir lo que quiera. Las cartas simplemente te dicen algo, te revelan algo, pero la decisión la tomas tú al final de cuentas. Vamos a ver qué nos están diciendo los ángeles en este momento, qué consejos te dan. Mira, te dice, tu memoria guarda la justicia. Mira que todos cometemos errores. Definitivamente en las parejas se destruyen no porque solamente una persona haya cometido un error. En una pareja se da el derrumbamiento por ambas partes, a menos que uno de los dos ya sea enfermo con esta situación de andar con uno, con otro, o con una o con otra. Entonces eso ya es algo totalmente diferente, pero este angelito te está diciendo que mires realmente cuál es la situación que está pasando con tu persona especial y que si es algo que ustedes van a poder superar o no poder superar. Si es algo que realmente se puede o no puedes perdonar. Mira,
Acepta una guía en la crisis, te dice este otro angelito. En este momento de duda, sería bueno que ustedes buscaran algún tipo de terapia de pareja o un orientador matrimonial o sentimental o lo que sea, alguna guía espiritual, porque es una situación de la que tal vez ustedes pueden salir bien librados y pueden salir reforzados como pareja. Como pareja. Yo sé que no es fácil superar una infidelidad, pero es posible si esa es la decisión tuya o es la decisión de ustedes dos. Definitivamente ya es tu decisión. Si necesitas guía, orientación para saber qué hacer o qué no hacer en esta situación, qué es lo que más te conviene, pues lo más acertado es eso, lo que te estoy diciendo. Busca una guía espiritual o una terapia de pareja, algo así. Pero de todos modos voy a sacar otra carta de los angelitos, les voy a barajar nuevamente para ver qué guía te dan realmente. O sea, ellos dicen que busques una guía y que mires en tu pasado, ¿no? Lo que ha sido el pasado de su pareja, cómo han sido los dos como pareja. Bueno, esta carta te dice, la naturaleza es tu consejera. Mira que en la naturaleza se dan muchas situaciones que a veces para que algo renazca, algo más tiene que morir. Para lograr un árbol súper grande generalmente o se da un piecito pequeñito o una semilla súper pequeñita. No comienza el árbol súper gigante, súper grande, frondoso y dando frutos. No, comienza por algo pequeño y va creciendo poco a poco, pero hay que cultivarlo, echarle su abonito, que en este caso serían los detalles, echarle su agua, que en este caso sería, no sé, la renovación, la limpieza de aquellas cosas que no van sirviendo en la pareja, bueno, el sol, que sería como la verdad, sería algo así más o menos. Ya es tu decisión si vas a seguir o no seguir con esta relación, pero si sigues, ese sería más o menos el paso a seguir. Sería un proceso bastante largo, pero es posible ya. Y si tomas la decisión definitivamente de separarte de esta persona, pues sigue adelante con tu vida, renace como renace todo en la naturaleza, vuelve a ser tú mismo o tú misma y concéntrate en ti, en tu crecimiento espiritual y personal para seguir súper adelante. Vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas de Tauro que se encuentran en esta situación. Bueno, vamos a seguir con las personas de Tauro, mis taurinos y taurinas que se encuentran solteritos o solteritas en este momento. Mira, tú vienes de una situación bastante desfavorable que estás, o sea, que has pasado o que estás pasando en este preciso momento. Mm, vienes de, no sé, de una depresión, de como depender muchísimo emocionalmente de unas personas o de una persona, tal vez de una pareja con la cual tú estabas antes, dependías totalmente de esta persona y esto, ya como no estás con esa persona, esto te ha traído una cantidad de problemas, ansiedad, una inestabilidad en todo sentido, en todo aspecto. Y lo que te aconsejan los guías espirituales a través de las cartas en este momento es que cambies de estrategia, definitivamente. Tienes que hacer un giro de 180 grados en tu forma de llevar tu vida. Yo no soy quien para juzgarte y no sé cómo haya sido tu vida en la anterioridad, anteriormente, de la persona con la que tú estabas o en la situación en la que tú estabas, pero eras muy dependiente de esa persona y ese apoyo emocional o económico que tú tenías se cayó. Pero esta es una oportunidad que tú tienes maravillosa para como así como el ave fénix salir de las cenizas, renacer de las cenizas y ser una nueva persona totalmente, porque si lo haces, definitivamente te esperan muy buenos resultados a todo esfuerzo y este sacrificio de cultivarte, de seguir estudios si los has dejado, de retomar tu vida personal, de quererte tú, de trabajar por ti, por tus intereses, por tus sueños. Entonces, eso te va a convertir a ti en una persona realmente, ¿cómo te digo?
como en esa persona que todo el mundo quisiera estar con ella o con él o con esa persona. Mira que tienes el apoyo de una persona de Sagitario, Leo o Aries. Esta persona que te puede ayudar muchísimo, que te puede apoyar muchísimo en esta situación. Es como que alguien que te quiere dar una oportunidad. No digo que sean cuestiones sentimentales, porque no me sale aquí, me sale más bien como en cuestión de dinero. Te quiere dar como una oportunidad, pero tú vas a tener que hacer mucho esfuerzo y mucho sacrificio para poder salir adelante. De lo contrario, la verdad es que volverías otra vez a lo de antes o peor, pero yo sé que eres una persona bastante esforzada, muy valiente y que vas a salir y que vas a resurgir de tus cenizas definitivamente. Vamos a ver lo que te dicen los angelitos en este momento respecto a esta situación. Vienes de esta situación y vienes con una depresión y una dependencia, pero de eso se puede salir, de todo se puede salir. Dice este angelito, el trabajo traerá abundancia, lo que te estoy diciendo. Va a ser tu propio esfuerzo, va a ser tu propio trabajo y eso se va a ver reflejado en ti, hasta te va a cambiar el semblante, no sé, te vas a sentir tan orgulloso de ti mismo y te vas a sentir tan bien, tan súper bien, que inclusive van a haber personas de tu familia a las que tú vas a poder ayudar, esas personas que te ayudaron en algún momento, tú les vas a poder devolver todos esos favores que te hicieron a ti. Mira, esa otra carta te dice, sé misericordioso con tu familia. Fíjate si hay personas en tu familia, ya sea tu padre o tu madre, tu abuela, alguien, una persona, no importa si es mayor o contemporáneo contigo o hasta menor, pero es una persona que realmente está sufriendo por tu situación. Entonces también apóyate en eso. Habla con esa persona, dile, mira, yo voy a hacer esto, lo otro, tengo estos planes y voy a salir adelante de toda esta situación. Y vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas de Tauro que están solteritos y solteritas en este momento, que ustedes son unos guerreros y unas guerreras y pueden salir adelante de lo que sea. Bueno, vamos a ver para la economía en este momento lo que te están diciendo las cartas, que tengas muchísimo cuidado con alguna cuestión legal, porque mira que si estás en algún proceso legal o estás esperando o recuperar una plata o en algún tipo de embargo, alguna cosa, tienes que asesorarte muy bien legalmente, porque podría haber una persona de Tauro, Virgo o Capricornio de tu mismo signo de tierra que te podría estar engañando. No te vayas a dejar engañar definitivamente. Mira que en tu situación económica o en tu estado económico ha sido el resultado de cierto desorden en tus finanzas. Tal vez no las has sabido llevar de buena manera o no has sabido o confiaste demasiado en personas que te fallaron y o dejaste muy descuidados tus negocios o tus inversiones o tus cosas que tenías que tener tu cuidado de tus negocios, de tu dinero. Entonces eso no se debe hacer. Se debe estar muy pendiente de negocios y de inversiones. Si necesitas un administrador o administradora, consíguelo, pero estar ahí pendiente, ojo, y ser muy estricto con todos, con documentos, con balances, con todo ese tipo de situaciones, ser muy, muy estricto, ¿ya? Mira que o sea, estas dificultades que tienes legales y todo esto, las vas a superar y te vas a dar cuenta de quién es esta persona, que es muy seguramente una persona mayor a ti, de cuál es el engaño que te están queriendo hacer. Es muy relacionado con algo legal, algunos papeles, no sé, pagarés, no sé, algunos documentos que tengan valor. Ten mucho cuidado con esto. Mira que a la larga vas a seguir teniendo, no sé, algún tipo de obstáculo, pero muy pequeño y tú lo vas a saber solventar, pero organizas tus cuestiones legales. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos en este momento para esta situación. Dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira, para esta cuestión legal que tú estás viviendo o que te van a engañar con esta cuestión, averigua
muy bien. También pide guía espiritual, así como la guía, la asesoría jurídica que tú puedas tener y financiera y económica que puedas tener en este momento. También pégate de tu vida espiritual, de tus guías espirituales que hagan por ti y que luchen por ti también al mismo tiempo que tú luchas. Esta otra carta te da la victoria, este angelito te dice, la victoria te dará paz. Mira que si estabas esperando una respuesta acerca de esta situación que te estoy comentando, entonces ya sabes que te pueden estar engañando, que te quieren engañar y entonces pues ya lo podrás evitar definitivamente. Asesórate muy bien en todos los sentidos. Bueno, vamos ahora por último con mis queridos amigos y amigas de Tauro que se encuentran trabajando en este momento. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro, tienes unos problemas que tal vez no puedan resultar en algo muy bueno. Yo te aconsejaría más bien tratar de buscar, sinceramente, otro trabajo, porque el lugar donde estás, si contigo son los problemas, van a tener un mal desenlace. Si de pronto no te están queriendo pagar, pues definitivamente no te van a pagar. O si se están aprovechando de ti laboralmente, haciéndote trabajar más de lo que es y no te pagan, eso va a seguir en esa situación y la verdad que eso no tiene como un buen desenlace, ¿ya? Lo mejor es que busques otra opción en este problema, algo definitivamente nuevo. Bueno, ya sabes que yo siempre aconsejo agarrar algo antes de soltar una cosa, ¿no? No poner todos los huevitos en una sola canastica. Mira, este angelito lo que te está diciendo, el retiro avivará tu corazón. Definitivamente salte de ese trabajo, no te conviene para nada, no tiene buen pronóstico para nada y el angelito te está diciendo, el retiro avivará tu corazón. Ya, consíguete otro trabajo definitivamente. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro, los dejo por esta oportunidad y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.